Bienvenido a Spanish Colombiano, el lugar número 1 para aprender español colombiano y conocer la cultura colombiana. Yo soy Jorge, tu amigo colombiano, y hoy te voy a enseñar a presentarte en español como lo hacemos nosotros los nativos para que suenes más natural. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Y te recuerdo que si quieres tener una clase gratuita de español conmigo, ve aquí abajo a la descripción donde encontrarás el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué es importante aprender a presentarse? Sé que de pronto puede ser un tema muy básico, pero en realidad lo puedes usar en la vida diaria. Por ejemplo, si ingresas a un curso de jardinería o si estás en una clase de español y tienes que presentarte, o en una entrevista de trabajo o incluso en un evento familiar, presentarte es muy importante. Y aquí te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera más natural. La primera parte de la presentación es el saludo. Obviamente, si te estás presentando a alguien, estas personas son extrañas, entonces necesitas un saludo más formal. Por ejemplo, hola o buenos días o buenas tardes, o si es de noche, buenas noches. Estos son los saludos principales. La segunda parte es decir tu nombre. Por ejemplo, yo digo, mi nombre es Jorge. O también puedes decir, me llamo Jorge. E incluso puedes decir, yo soy Jorge. Esas son las 3 alternativas que puedes utilizar para decir tu nombre. La tercera parte para presentarte es decir de dónde eres. Puedes decir de qué país eres o de qué ciudad, o si naciste en un país pero luego te mudaste a vivir a otro, también puedes decir eso. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy de Colombia o yo soy colombiano. Si quiero decir algo acerca de mi ciudad, yo puedo decir yo soy de Manizales, pero ahora vivo en Bogotá. También puedes decir, yo nací y me crié en Colombia, pero ahora vivo en Australia. Eso lo usas si quieres decir que ahora vives en otro país. La cuarta parte de la presentación es ¿qué haces? O ¿qué estudias? Si vas a decir qué haces, debes también de pronto decir dónde lo haces. Por ejemplo, si tú trabajas repartiendo domicilios, puedes decir yo reparto domicilios para Uber. O si trabajas en la recepción de un hotel o un hostal, puedes decir yo trabajo como recepcionista en un hostal. Digamos que eres ingeniero, tú puedes decir algo como soy ingeniero y trabajo en la constructora Colpatria, si trabajas en Colombia. Otra manera de decir sería si eres un trabajador independiente. Podrías decir algo como soy trabajador independiente y vendo seguros. Esa es una buena opción. Y si por el contrario tienes una empresa, puedes decir algo como yo tengo una empresa de fabricación de muebles. Esas serían las opciones para hablar de tu trabajo. Si por el contrario estudias, es bueno decir dónde estudias. Podrías decir algo como yo estudio psicología en la Universidad de Caldas. Otra opción podría ser, si aún estás estudiando,
Estoy en 10º semestre de ingeniería en la Universidad Nacional. Y digamos que te acabaste de graduar. Te acabaste de graduar de la universidad. Puedes decir algo como: me acabé de graduar de la universidad como abogado y ahora estoy buscando trabajo. Esas serían las opciones si en vez de trabajar estudias. Digamos que no estudias ni trabajas, que es una situación que le puede pasar a las personas y que a veces en este tipo de presentaciones en grupo es incómodo decirlo porque todo el mundo tiene una expectativa de que esa persona tiene que hacer algo. Sin embargo, no es así. El hecho de que uno no trabaje o no estudie no significa que sea menos que otra persona. En este caso, digamos que tú no estudias o no trabajas y tienes tu razón personal, es válido decirlo si lo quieres. Si no, como ejemplo, puedes decir algo como: soy madre y ama de casa tiempo completo. Digamos que tu esposo es el que trabaja y tú estás en la casa limpiando y cuidando a los hijos, puedes decir eso: soy madre y ama de casa tiempo completo. Y digamos que si no eres madre y estás sola y en este momento estás pasando por una situación complicada, puedes decir en la presentación: en este momento no trabajo ni estudio. Estoy tomando un tiempo para mí misma para explorar nuevas alternativas. Atención otra vez. En este momento no trabajo ni estudio. Estoy tomando tiempo para mí misma y estoy explorando nuevas alternativas. La séptima parte de la presentación es más relacionada con una entrevista de trabajo. Digamos, en mi caso, que yo voy a una entrevista de trabajo para trabajar como ingeniero, yo puedo utilizar las siguientes frases. Puedo decir: soy ingeniero civil o estudié ingeniería civil. También puedes decir, si tienes un estudio superior al grado, puedes decir algo como: hice una especialización en gerencia de negocios o gerencia de la construcción. También puedes decir: hice una maestría en protección contra incendios, por ejemplo. Y si tienes un doctorado, puedes decir: tengo un doctorado en psicología o en tratamiento de aguas. Esto es bueno para mostrar los grados que tienes o los estudios que has hecho. La octava parte de tu presentación, hablando más acerca de una entrevista de trabajo, es mostrar tu experiencia como profesional. Por ejemplo, puedes decir frases como: tengo 10 años de experiencia como ingeniero o como abogado o como recepcionista. Otra frase que puedes utilizar es algo como: tengo experiencia en AutoCAD, en Excel, en programación Java o cualquier experiencia que tengas en algún programa específico. También puedes decir algo como: he trabajado en proyectos de vivienda, proyectos comerciales y educación. Esta frase para mostrar el tipo de proyectos en los que has trabajado. Y si, por ejemplo, eres mesero, puedes decir algo como: he trabajado como mesero en panaderías, en restaurantes, en cafés. Estas frases son muy buenas para mostrar la experiencia que se tiene. Ahora, hablando del tema de la presentación con miembros de la familia o amigos, ya es más relevante hablar
de tu familia. Si quieres decir el número de hermanos que tienes, puedes decir algo como: tengo 2 hermanas y una hermana. O vivo con mis papás y mi hermana. Y si no tienes hermanos, atención a esto. Dices: soy hijo único, si eres un hombre, o soy hija única, si eres una mujer. Y en Colombia es muy común que a veces los niños o las niñas viven con la abuelita y la abuelita es quien cría a los niños en vez de la mamá. Entonces puedes utilizar la frase como: vivo con mi abuela, que es como mi mamá. Vivo con mi abuela, que es como mi mamá. Ahora hablemos de pasatiempos. Esta parte también es buena que la digas en tu presentación para hablar algo más relajado. Tú puedes decir algo como: me gusta ver películas o me gusta ver fútbol. Me gusta es muy clave para hablar de tus pasatiempos. También puedes decir algo como: practico fútbol, practico natación. Esta parte es si practicas algún deporte o si practicas algún tipo de ejercicio. También puedes decir, por ejemplo, me gusta bailar salsa o merengue. O puedes decir, me gusta leer libros de biografías, de ficción, de drama. Me gusta es muy importante para hablar de tus pasatiempos. Ahora, una de las partes que más me gusta de una presentación, que yo personalmente recomiendo en una presentación en grupo, es decir un dato curioso sobre ti. Es decir, algo autóctono de ti. Esto sirve como para romper el hielo. Y esto úsalo más como para presentaciones informales, como en cursos o familias. Y lo que debes hacer es decir, por ejemplo, algo que te gusta o que no te gusta. Puedes hablar también de tu mascota. Puedes decir algo que te dé miedo. O puedes decir una extraña experiencia o logro que has adquirido. Por ejemplo, en mi caso, mi dato curioso es que me gusta la pizza hawaiana. Así como lo oyes, me gusta la pizza hawaiana. Es decir, pizza con piña. Yo la amo. Digamos que tienes un gato, puedes decir, tengo un gato que se llama Tomás. O puedes decir también, me da miedo las arañas. O soy cinturón negro en karate. Te invito a que me pongas tu dato curioso en los comentarios. Así es como uno se presenta en este tipo de situaciones. Es la manera más sencilla de presentarse y es muy bueno que estés preparado. Ahora que sabes cómo presentarte, lo que debes hacer es irte a esta lista de reproducción donde te enseño más trucos para que suenes más natural, más fluido y para que sigas mejorando tu español. Entonces dale aquí y nos vemos en estos videos.